Capítulo 19. La oficina de James quedaba separada del cuerpo principal del edificio de la compañía. Para llegar a ella era preciso atravesar la vía férrea particular de la empresa y un extenso espacio en donde se hacinaban fierros, maderas o combustibles quemados por las locomotoras. Más allá de todo esto empezaba un dominio que la mayoría de los empleados desconocían. La voz del hierro tronaba aquí su canción de sudor y de voluntad. Bajo un galpón extenso rugían las maquinarias, viajaban las poleas, resoplaban las fraguas, en tanto que los martillos y bigornias daban su pulsación febril. Hombres rudos, cubiertos de hollín y de aceite, desnudo el torso, brillante la piel de sudor, parecían condenados a un movimiento constante. El hierro daba chispas en los yunques, vaciábase el metal hirviente en grandes moldes, chirriaban las sierras mordiendo la pulpa dura que al fin cedía y se quebraba. James tenía a su cargo la supervigilancia de todo esto. Conocía a su oído la voz peculiar de cada una de las maquinarias que allí rugían, y hubiera podido señalar, sin moverse de su oficina, cuál de ellas era la que no funcionaba correctamente. Decimos oficina solo porque así la llamaban todos. Era, en realidad, un cuartucho de madera con techo de zinc, provisto solo de lo más indispensable: 2 sillas, una mesa escritorio pegada a la pared, un teléfono, planos, diseños, archivos. Él y su ayudante disponían apenas del espacio necesario para moverse. En las oficinas lustrosas del otro lado, muchos ignoraban la existencia de este hombre que dominaba motores, dínamos y herramientas solo con un gesto de su mano o una inflexión de su voz. Él solía pararse, humeante su pipa como una chimenea más, junto a la puerta principal de los talleres mecánicos, vueltas las espaldas hacia el fragor de adentro. Casi no precisaba fiscalizar las faenas porque los capataces y los jefes de turno realizaban a conciencia su misión. Además, los obreros estaban satisfechos de su carácter y de sus conocimientos técnicos, que lo autorizaban para exigir de cada cual lo que era capaz de rendir. A veces le traían nuevos hombres enviados por la agencia, y él decía sencillamente: entre. Fuera maestro o aprendiz, debía comenzar por lo más simple para ir ascendiendo según su capacidad. No admitía que se tomaran los puestos por asalto, y solo colocaba en los de mayor responsabilidad a quienes le merecían confianza. Otras veces, en presencia del candidato y del empleado que lo traía, expresaba inmutable: ya no necesito más gente. Lo manda Mr. Wilson. Oh, ya he dicho que no necesito más gente, caramba. Los jefes superiores nunca discutían sus decisiones, sabían lo capaz y tenían fe amplia en su criterio. Aquel día, no obstante hallarse completo el número de sus trabajadores, llamóle la atención el hombre que se dirigía hacia él, precedido por uno de los serenos que custodiaban la entrada. Mr. Gordon, este caballero quiere hablar con usted. Es un asunto privado, señor, expresó el visitante, serio y circunspecto, ante la mirada inquisidora que el yanqui le daba. Está muy bien, pasemos a la oficina. Y echó a caminar hacia su casucha de tablas y zinc. Usted me dirá. El recién llegado lanzó una ojeada intranquila al ayudante que trazaba unos planos en el escritorio. Quiero hablarle de algo estrictamente confidencial, señor. Oh, sí, Eduardo, ¿quiere usted darse una vuelta por los talleres? Salió el empleado y se quedaron frente a frente. Mi nombre, señor, es Ramiro Alvarado. Lo dijo mirando atentamente el rostro de su interlocutor para descubrir el efecto que sus palabras producían. El yanqui, de pie junto a la puerta, siguió chupando con igual indiferencia su pipa.
Tanto gusto, usted me dirá. Se trata de su felicidad futura, señor Gordon. Por eso le pido que me oiga con calma hasta el final. Las cejas de James se contrajeron ligeramente, como si no fuera esto lo que aguardaba de su visitante. Permaneció, sin embargo, inmóvil. He sabido que va usted a casarse con Lina Ballesteros. Usted querrá decir con la señorita Lina Ballesteros, ¿no? Recalcó imperceptiblemente la palabra señorita para dar a entender al intruso que debía respeto a su prometida. Soy un antiguo amigo de Lina, expresó el otro, sonriendo con sarcasmo. Yo nunca escuché su nombre ni a Lina ni a ninguno de los de su casa. A ella le convenía no decirlo en su presencia. Señor Gordon, ¿está dispuesto en serio a casarse con ella? El yanqui llevó pausadamente su mano a la cachimba, la quitó de sus labios y preguntó con voz un tanto impaciente. ¿Por qué, señor? Porque yo podría darle pruebas de que Lina no es digna de su cariño. Ella lo haría desgraciado para toda la vida, porque lleva en la sangre la maldad. Yo voy. Entonces ocurrió algo increíble. James cogió al informante por las solapas del vestón, lo alzó en el aire como a un niño, llegóse hasta la puerta y lo lanzó hacia afuera, con el gesto de quien arroja a un bicho asqueroso. El ayudante, que retornaba en ese momento de su inspección, abrió la boca sin querer y sus ojos demostraron un asombro sin límites. En 5 años que llevaba junto a su jefe, jamás había visto nada semejante. ¿Qué cosa terrible pudo hacer ese hombre para desatar de tal modo las iras del más bueno de los yanquis de la empresa? Ramiro, con ese aire jactancioso que jamás abandona a los seres de su especie, se levantó pausadamente y empezó a sacudirse el traje. Daba la impresión de un perdonavidas que se contiene para no matar a su adversario. «Te acordarás de esto, gringo», y lanzó 2 o 3 palabrotas inmundas. James, que caminaba sin prisa en dirección a los talleres, se detuvo un instante para decirle con tono firme y reconcentrado: «Si usted está aquí a la vuelta, usted va a saber de veras quién es James Gordon». Siguió caminando con igual tranco hasta detenerse frente a uno de los operarios. «Su máquina, Gilberto, está chillando un poco. No, deténgala para que nosotros la revisemos». Y se inclinó serenamente hacia los engranajes, la pipa entre los dientes. Nosotros vamos ahora a escuchar un poco de música, ¿verdad, pequeña? Habían terminado de cenar y estaban en el saloncito sintiendo la regocijada y honda paz de hallarse unidos. Aquella tranquilidad hogareña era como un preludio de la existencia que llevarían una vez desposados. Lina gozaba por anticipado de este presente sencillo y grande que había querido hacerle la vida. Se adaptaba por instinto al carácter de James, abdicando de la voluntad propia que antes constituyera el eje de su existencia. Con él no había tampoco necesidad de luchar ni de discutir, porque todos sus actos tendían únicamente a contentar a su novia. «Vamos, James». La pequeña plaza del pueblo, con sus parejas dando vueltas en torno a las hileras de escaños ocupados por mamás de ojo avisor o por viejecillos que oían la banda con la barba apoyada en la mano que sostenía el bastón, no había tenido hasta entonces atractivo para ella. Le causaba más bien malestar este ajetreo sin objeto de las gentes, y rehuía en lo posible transitar por este punto. Sin embargo, con James a su lado era distinto. Casi sentía orgullo de que la mirasen y de que comentaran su noviazgo. Habían ido 3 o 4 veces los días a retreta, y ella notó que las mamás juntaban en corro las cabezas apenas ambos habían pasado. Erguíanse sus hombros entonces y apretaba el brazo de su compañero como una confesión de su cariño. Él la miraba con una sana sonrisa que dejaba entrever sus dientes poderosos
y esto les bastaba. Eran felices como dos colegiales. A veces James tarareaba los viejos valses que la banda estaba tocando, y ella reía de las inflexiones extrañas y de la música personalísima que les ponía. ¿Ese es el Danubio azul?, inquiría Lina de repente, como si no pudiera reconocerlo a través de la ejecución desastrosa de su novio. Arreglado especialmente para ti por James Gordon, respondía él riendo, seguro de que su novia celebraría la frase. Eres un gran tenor. Oh, sí, yo desprecié un contrato en el Metropolitan Opera House para venir a encontrarte en Sudamérica. Ahora llegamos a una parte alta. Escucha. No la cantes, por Dios, que todos saldrían huyendo. Mejor, mucho mejor. Así nosotros quedaríamos solitos y yo podría darte un beso. Parábanse junto a la pila central para ver las evoluciones de los peces de colores que allí nadaban iluminados por un reflector. Mira, James, aquel pescadito parece de plata, y este amarillo grandote se parece a mí, y ese chiquitito, que es una pescadita, se parece a ti. ¿Y cómo sabes que es una pescadita? Porque ella anda siempre coqueteando con su colita y con sus ojitos, ¿no? ¿Hablarán los pescados? Y se reían de su propia simpleza, como si fueran dueños de toda la alegría del universo. Aquella noche, como las anteriores, hicieron su paseo sin prisa, barajando proyectos para el futuro. Ya casi no temía Lina hasta enfrentarse a lo que vendría. Más aún, su corazón habituábase lentamente a la idea del hogar tranquilo, el cual sería la coronación de todo lo que era posible anhelar. Mira, pequeña, será un bungalow con jardines entre el edificio y la calle. Yo quiero muchas, muchas flores y un kiosco para fumar mi pipa, ¿no? Al fondo estarán los columpios de los niños y una piscina para que nademos como los pescaditos. Ella veía el cuadro en su imaginación y experimentaba un desfallecimiento dulce y tierno. Sol, claridad, los pequeños gritando en los columpios, las piezas pequeñas y limpias con una escalera para subir a los altos. ¿Será de 2 pisos, James? Oh, naturalmente, nosotros dormiremos arriba. Sí, por encima de todo, corroboró ella con exaltación. Estoy contenta, James. Pediré un mes de permiso para que vayamos los dos a ver el sur. Será una hermosa luna de miel. Así se dice, ¿no? Así, James, te quiero. Oh, pequeña, es la tercera vez que tú me lo dices y yo comienzo a creerlo. Sí, James, ninguna mujer del mundo podría dejar de quererte si te conociera como yo. Oh, pequeña, 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 creo que yo voy a ponerme a correr por toda la plaza. Iban absortos en su felicidad, sintiéndose latir al unísono, diciéndose palabras que nunca terminaban de exprimir toda su dulzura. La banda bajó del kiosco entre los compases marciales de una marcha y se fue calle abajo por la avenida principal, seguida por un grupo de rapaces que fingían con sus manos una serie de instrumentos invisibles, al mismo tiempo que imitaban el taconeo de los músicos. Emprendieron la vuelta al hogar, atravesando un senderito bordeado de castaños en flor, y, de pronto, como una sombra, como un remordimiento, Lina vio la figura de Ramiro, inmóvil bajo uno de los árboles. «Apurémonos, James». «Oh, no tengas prisa, pequeña. Yo quiero que las cuadras sean muy largas, porque a la puerta de tu casa tendré que dejarte». Una colilla de cigarrillo vino a dar a los pies de James, quien desvió la vista para ver de dónde provenía. Ramiro, con ambas manos en los bolsillos y el sombrero echado hacia atrás, estaba mirándolos. «Oh, oh», dijo el yanqui entre dientes, «otra vez este. En la mañana de hoy tuve que arrojarlo de mi oficina». La mujer estaba temblando. La actitud desafiante del provocador no dejaba lugar a dudas. Quería, seguramente, que James lo atacase. «Por favor, James, no hagas caso». «No, ahora lo dejaré tranquilo.
Pasaron por su lado sin mirarlo y tomaron por la calle del sur. ¿Quién es este hombre? Un jugador, un canalla, dijo Lina con tono apagado. ¿Dijiste que fue a verte a la oficina? Oh, sí, creyó que podía ser insolente conmigo, pero yo lo tiré para afuera. ¿Qué te dijo, James? Tonterías, pequeña, tonterías. Cuéntame. Oh, no vale la pena. James, si me quieres, cuéntame. Él quiso insultarte, pequeña. ¿Pero qué dijo? Oh, que tú, perdóname, que tú no eras digna de mí. No sé más, yo lo vi caer allí en el suelo como un gusano. Quizás sí no sea digna, James. Tú, pequeña, quieres bromear. No digas, oh, no digas más eso mismo, porque yo me enfado, ¿entiendes? Era tal vez la ocasión de confesárselo todo. No podía ella defraudar esa confianza ciega que él le manifestaba. Sería más indigna si guardara silencio. Pero, ¿cómo decírselo? Estaba acostumbrándose a la felicidad y érale duro resignarse a perderla. ¿Qué haría? ¿Qué haría después de su rompimiento con James? Volver a su existencia triste de antes, ahora más triste porque había entrevisto una vez el verdadero rostro de la dicha. Sin embargo, era necesario, porque su nueva vida debía comenzar sin mentiras, y entonces ya no habría nada de lo que había soñado, ni casa clara, ni columpios con niños, ni kiosco para que James pudiera fumar su pipa. Tenía que callar y torturarse. Vendrían otros encuentros con Ramiro y nuevas agonías, nuevas inquietudes. ¿Qué pretendía el jugador? Recordó la pistola que sacara una vez en su despacho. Ahora voy a matarte. Un escalofrío inevitable la hizo enarcar los hombros. Estaba claro. Lo que Ramiro deseaba era matar a James. Como siempre, buscaba la ventaja, que su novio atacase para decir después ante los jueces que había obrado en su propia defensa. Buscó la plaza precisamente para tener testigos y más adelante: James, ese es un tipo peligroso, debes cuidarte, porque yo te amo, mi niño grande. El que debe cuidarse es ese hombre, pequeña. Un día yo no estaré de tan buen ánimo como ahora, y sus bromas podrían costarle un poco más caras, ¿no? Pero no hablemos ahora de estas cosas desagradables, porque ya hemos caminado 1,5 cuadras y vamos muy deprisa. Sí, James. ¿Qué podría hacerse? ¿Qué, Dios mío? Mientras Ramiro tuviera en su poder aquellas cartas, su felicidad estaría en peligro. ¿Cómo recuperarlas? ¿Cómo eliminar todo eso que constituía un borrón en su vida? James, por fortuna, se había negado a escucharlo. Quizás si el amante llevaba preparados los papeles comprometedores para fundamentar sus acusaciones. Lo haría, estaba segura, lo haría más adelante. Si ya estaba casada, la cosa sería irremediable. Habíase dejado adormecer por la felicidad, olvidando el peligro en que vivía. Pero éste se hacía presente en cualquier instante. Era su maldición, su sombra oscura, el anillo de su pasado. Te amo, James. Lo decía para defenderse, para sumergirse en él y encontrar la perdida paz. Hacía unos momentos que puras e infantiles eran sus palabras. Ahora no podría decirlas, porque había perdido el tono de la tranquilidad y de la dicha. Ella amaba con desesperación esos momentos claros en que ambos parecían abdicar de su condición de adultos para sentirse bañados por la gracia del sentimiento grande que los unía. Qué frágil era todo eso, Dios santo, como una mano de niño entre las fauces de una fiera. James era claro, era noble hasta un límite superior a toda concepción, y ella no podría recibirlo, porque la culpa le ataba las manos. Recordó un episodio de su vida infantil. Era un Viernes Santo, grabado para siempre en su mente. Sus padres habíanla hecho confesarse el día anterior para que juntamente con Gerardo fuese a recibir la comunión. Se levantaron al día siguiente para la primera misa.
ambos callados, ambos temerosos de cometer alguna falta por pequeña que fuese. El templo estaba lleno de fieles y les costó trabajo aproximarse hasta la reja de madera del atrio. El sacerdote venía con el copón refulgente entre las manos y sólo se oía el rumor de las palabras que iba pronunciando al colocar la santa forma sobre la lengua de los comulgantes. Y fue en este trayecto del ministro de Dios cuando ella recordó de golpe una falta no confesada. Sintió por todo su cuerpo un desfallecimiento supremo y hubiera querido gritar de dolor y de miedo. Se levantó tras un supremo esfuerzo y sin tornar la cabeza fue a colocarse de rodillas en el último rincón del templo. Allí Gerardo la encontró llorando y la cogió de la mano para sacarla al exterior. ¿No comulgaste? No, me acordé recién que había tomado agua al levantarme, y la nueva mentira la hizo más infeliz que antes. Habían llegado a la puerta de la casa, ella estaba trémula de amor y de dolor desesperado. James, pequeña, te quiero tanto, James, y rompió a llorar sin consuelo con la cabeza hundida en el pecho vasto y caliente del hombre.